Vale, pues el último ejercicio nos dice, se introducen 2 moles de amoníaco en un recipiente cerrado de 2 litros de volumen y a continuación se calienta hasta 300 grados. A dicha temperatura, el amoníaco se disocia parcialmente en sus componentes hidrógeno y nitrógeno. Sabiendo que al medir la presión se obtienen 50 atmósferas, calcule cuántos moles de NH3, H2 y N2 hay, suponiendo que se comportan idealmente. Vale, entonces hay una disociación, por lo que vamos a partir de NH3 para obtener H2 más N2. Vale, bueno, lo primero es ajustar la reacción, de modo que aquí va a haber un medio y aquí va a haber 3 medios. Vale. Partimos de 2 moles. Aquí tenemos 2. Tenemos 2 moles. Voy a poner en negro. 2 moles. Y vale, pues calentamos a 300 grados. Un recipiente cerrado de 2 litros. 2 litros. Ok. T 300 grados. Y P 50 atmósferas. Vale. Nos dicen que podemos tratar este gas como... Nos dice que podemos tratar este componente como gas ideal, un gas ideal, ¿vale? Por lo que... pues vamos a hacer uso de nuestra ecuación. P por V igual a nRT. Despejamos los moles. Y n pues va a ser 50 por 2 partido de 0,082 por t, que va a ser 300 más 273,14. Vale. Si hacemos todo eso y lo calculamos, vamos a obtener 2,127 moles. Bueno, podemos redondear a 28. Vale. Y esto es lo que obtendremos al final. O sea, estos moles obtenemos al final de la reacción. ¿Vale? Bien, veamos qué pasa. A ver. En un principio, voy a volver a poner la reacción arriba. O sea, abajo aquí, NH3, 3 medios H2 más 1 medio N2. Vale. En T0, o sea, en T igual a 0, vamos a tener que aquí tenemos 2 moles, 0 y 0. En un T final, pues un T, eso, el que sea, tendremos 2 menos X, 3 medios de X y 1 medio de X. Vale. De modo que la suma de todo te tiene que dar los moles totales, que es 2,128. Por lo tanto, si tú sumas 2 menos X más 3 medios de X más 1 medio de X, esto te va a dar 2,128. Vale. Y a su vez, esto te da 2 más X igual a 2,1 tal 28, por lo que X es 0,128. Vale, muy bien. Entonces de H2 tendremos 3 medios por 0,128, que es igual a 0,192 moles.
Y de N2 tendremos 1/2 por 0,128, 0,064 moles. Y ya está. Y por supuesto, de NH3, pues quedará 2 menos X, que es 0,128, por lo tanto quedará 1,872 moles. Vale, perfecto. Bien, pues pasemos ahora al estudio de la termodinámica. Es el tema 6 y, bueno, más que estudio va a ser una introducción breve, la que vamos a tener, pues, vamos a ver el objetivo de la termodinámica, los sistemas que hay, algunas propiedades y algunos ejemplos de equilibrio. Luego ya en el tema 7 nos adentraremos más en energía interna, calor, etc. ¿Vale? Bien, lo primero es, ¿qué es la termodinámica? Pues la termodinámica es un conjunto de dos palabras, termos y dynamics. Bueno, es fácil traducirlo. Termos, bueno, este menos, porque termos viene de caliente. Y dynamics, pues dinámica. O sea que vamos a ver cómo se comportan ciertos cuerpos, la dinámica de ciertos cuerpos confrontados al calor, básicamente, con la temperatura. Es decir, que vamos a tener una descripción macroscópica en la que van a intervenir la presión, temperatura, volumen, masa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pasamos de una descripción microscópica, como podía ser en mecánica cuántica, a una macroscópica, claro. A veces nos ayudaremos de interpretaciones microscópicas, o sea, de la mecánica cuántica, para explicar fenómenos que ocurren en el sistema macroscópico. Un ejemplo fácil. Mira, tú tienes, imagínate las bombonas estas, los infladores, no sé si te acuerdas, no sé si has llegado a conocer estos infladores así circulares. Tienen un pinganillo aquí, que es con una especie de cuerda y un este que pones en el balón, un pinganillo en el balón. El caso es que conforme tú vas bajando y subiendo, ¿vale? Dentro está el aire, aquí hay aire, están partículas de aire, ¿vale? Bien, pues conforme vas bajando y subiendo el pistón, estás, digamos, excitando, dándole presión, de repente una presión instantánea al gas de dentro, lo estás excitando, de modo que le estás dando energía y esa energía se transforma en energía cinética, ya lo vimos en un antiguo ejercicio, y esa energía cinética se transforma en calor. Es decir, que podemos justificar el hecho de que el inflador se pondrá caliente al cabo de a lo mejor un minuto, pero muy caliente, debido a efectos que podemos explicar molecularmente, o sea, del espacio microscópico. Pero bueno, también te habrás dado cuenta que las moléculas pues no van a tener tampoco nada, digamos, no van a tener un peso importante en la termodinámica. Es decir, lo que influye, o sea, que una partícula solo se mueva con una velocidad grande y transmita calor, no es lo que va a hacer no es lo que va a hacer que el sistema cambie, sino que va a ser el conjunto de partículas. Por lo tanto, de ahí el tema de estudio macroscópico. Vamos a siempre estudiar un conjunto. Vale. ¿Qué más? Vale, tenemos que definir nuestros sistemas, porque vamos a tener diversos sistemas. Lo primero es sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que permite intercambio de masa
y energía. ¿Vale? Pues por ejemplo, tú tienes una caja. En esta caja, pues, o sea, tienes dos cajas, perdón, conjuntas. En cada caja aquí pones unas moléculas, aquí pones otras. Y obviamente al cabo de un tiempo pues se van a empezar a mezclar. Aquí habrá una de abajo, otra de arriba y se mezclarán. Y entonces pues ese sistema tiene intercambio de masa y energía. Luego tienes un sistema cerrado. Sistema cerrado intercambia solo energía. No hay masa, ¿vale? Solo energía. ¿Qué significa? Pues significa que, por ejemplo, si tú tienes una caja, ahora volvamos al ejemplo de la caja. Tú tienes una caja así, en la que solo hay un tipo de moléculas, ¿vale? Por lo que de fuera, las moléculas que estén fuera, las partículas que estén fuera, no pueden interactuar con la caja, pero sin embargo, si quisieras calentarla, pues sí que puedes optar por una transferencia de energía. Y luego, por último, tenemos un sistema aislado en el que no hay ni intercambio de energía ni intercambio de masa. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues significa que si coges el sistema anterior y lo calientas, pues no le afecta. ¿Vale? Un sistema aislado. ¿Qué más? Por supuesto, hay un pequeño inciso, y es que dentro, según qué partículas pongas, se puede calentar o no, porque pueden darse reacciones químicas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Vale. Por ahora quédate con lo que te he dicho. ¿Qué más? Bien, las propiedades. Las propiedades de nuestro sistema. Vamos a ver qué tenemos. Las propiedades de nuestro sistema, pues simplemente va a ser la descripción de este. Y pues será pues la presión, el volumen, la temperatura, los moles. En un momento dado será también el potencial químico, que lo representamos por mu, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos la ecuación de estado, que depende de todo esto, que ya lo veremos más adelante. Y esta ecuación de estado pues nos revela las características del sistema. Es decir, si tú tienes una ecuación de estado que depende de P y de V, pues sabes que T es constante, por ejemplo. ¿Vale? En fin, eso lo veremos más adelante, ¿vale? Simplemente quédate con que las propiedades pues serán las que nos den las características. Presión, volumen, moles, etc. Bien. Equilibrio. Equilibrio termodinámico. ¿Qué es? Vale. Vamos a tener dos puntos en el equilibrio. Equilibrio termodinámico. Primer punto. Todas las propiedades termodinámicas permanecen constantes al tiempo. Propiedades termodinámicas constantes al tiempo. Vale. 2. Cuando se aísla el sistema del entorno, no hay cambio alguno en las propiedades del sistema. Cuando aislamos el sistema, básicamente, no hay cambio en las propiedades.
Vale, pongamos un ejemplo. Imagínate que tienes T1 igual a T2. Y entonces tendrás una superficie T1, otra superficie T2, y aquí pones un bloque. Pues este bloque se va a calentar uniformemente, de manera que al final, en equilibrio termodinámico, T será igual a T1 igual a T2, ¿vale? En este caso se cumple la 1, que es las propiedades termodinámicas del sistema permanecen constantes al tiempo. Ojo, una vez en equilibrio termodinámico, ¿vale? Y 2, que cuando se aísle el sistema del entorno, pues no hay cambio alguno, ¿vale? Perfecto. Supongamos ahora que T1 es distinto de T2. Bueno, esto es un poco distinto porque ahora aparece un gradiente de T. ¿Qué significa? Significa que si tú tienes, por ejemplo, superficie 1 a T1, superficie 2 a T2, y pones un bloque aquí, pues ahora, si por ejemplo, si T1 es mayor que T2, significa que poco a poco la gráfica, si aquí tienes T1 y aquí tienes T2, la gráfica irá estabilizándose hasta una temperatura T, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a tender a enfriarse un poco más, de manera que ahora vas a tener que T es distinto de T1 y que es distinto de T2, ¿vale? Y por lo tanto se va a cumplir la primera propiedad, que es que todas las propiedades del sistema permanecen constantes en el tiempo una vez en equilibrio termodinámico, pero sin embargo, cuando se aísle el sistema del entorno, sí que va a haber cambios en las propiedades del sistema. Y entonces es lo que definimos. Entonces se cumple 1, pero no 2. Y esto es lo que se llama estado estacionario. El anterior era un estado en equilibrio termodinámico, pero esto es un estado estacionario. Bien. Luego, podemos encontrar tres tipos de equilibrios. Un equilibrio mecánico, uno material y uno térmico. Vale, veamos, el mecánico es un sistema que no sufra aceleración ni turbulencias. Es decir, si tú tienes un vaso de agua, ¿vale? Con agua, pues este sistema está en equilibrio mecánico. Sin embargo, si tú metes una cuchara y remueves, pues has roto el equilibrio mecánico, porque sufre una aceleración y hay turbulencias, ¿vale? Así que equilibrio mecánico es no hay aceleración, no hay turbulencias. Vale. Vale, el siguiente, equilibrio material. El equilibrio material básicamente es cuando la composición del sistema permanece constante y es uniforme. Es decir, si tú tienes agua y le metes sal, ¿tú qué dirías? Vale, ojo, te paro aquí porque tenemos que hacer un trato. Tú tienes que suscribirte y darle a like si te ha gustado. Bueno, más bien si te ha ayudado. Y luego ya te dejo seguir con el vídeo, ¿vale? Así que, venga, hasta ahora. Bueno, pues, vale, te lo dejo pensar. ¿Qué dirías? Si has dicho que permanece en equilibrio, estás en lo correcto porque se va a fundir bien, o sea, va a ser una nueva composición del sistema que permanecerá constante y será uniforme. Sin embargo, si añades aceite a al agua, pues ya no tienes un equilibrio material, porque vas a tener dos fases, ¿vale? Las fases ya lo veremos en un futuro, pero vas a tener dos fases, una fase aceite y una fase agua. Por lo tanto, no hay equilibrio material. Así que esto se define como composición del sistema
constante y uniforme. Vale. Y por último tenemos el equilibrio térmico. Bueno, esto no tiene más misterio, te lo dice el propio equilibrio. La temperatura del sistema es constante y uniforme. O sea, T constante y uniforme. O sea, que calientas un vaso de agua, ya no tienes equilibrio térmico. Punto. O sea, no tiene más. Bien. Hablemos ahora entonces de los procesos termodinámicos. ¿Qué es un proceso termodinámico? Pues simplemente es un sistema que evoluciona desde un estado de equilibrio hasta otro, ¿vale? El proceso intermedio lo vamos a definir como proceso irreversible. O sea, en termodinámica, los procesos, o sea, siempre estudiamos procesos ideales. ¿Por qué? Porque si tú tienes, mira, vamos a ver un simple ejemplo que además tiene mucho que ver con la entropía, que veremos más adelante. Y es, pongamos que, además tengo un ejemplo muy chulo para ello. De hecho, no lo voy a usar, lo iba a usar ahora, ya lo usaré en su momento, pero pues voy a poner otro. Por ejemplo, si tienes una caja aquí con un pistón a la izquierda, ¿vale? Y tienes partículas. Bueno, pues si tú vas avanzando, avanzando el pistón hacia la derecha, tendrás un estado intermedio y tu estado final pues será con el pistón más hacia la derecha y las moléculas más apretaditas. Bueno, pues tú tienes un estado inicial A, un estado inicial B. ¿Por qué se dice que es irreversible el estado del centro? Porque si tú vas hacia atrás en el tiempo, o sea, si tú quieres intentar repetir la operación de un lado para otro, no vas a poder, porque hay mucho caos y mucho desorden, ¿vale? Por eso digo que tiene que ver con la entropía, pero bueno, no, es que es un tema que me gusta mucho y bueno, en fin, ya veremos más adelante. El caso es que siempre en termodinámica, en los procesos, nos vamos a interesar en el proceso inicial y en el proceso final, ¿vale? Al ser también, al tener que ver también con la energía, pues pasa un poco lo mismo que con el trabajo. Con el trabajo siempre te habrán dicho que da igual el proceso que lleves, el caso es que siempre va a ser el final, o sea, siempre evaluaremos el inicial y el final. Pues es un poco lo mismo. Luego, ¿a qué llamamos ciclo termodinámico? Pues simplemente es el proceso termodinámico en el que el sistema inicial y final son idénticos, ¿vale? O sea, si tú, en vez de ir de A a B, lo que haces es de B a C, donde C es volver a tener la misma separación de A, pues a lo mejor en cuanto a volumen, por ejemplo, el sistema termodinámico es el mismo. O sea, A es igual a C, por lo tanto tienes un ciclo termodinámico. Vale, bueno, no creo que tenga tanta... No voy a dar más bombo porque no tiene tanta dificultad. Bien, ¿qué más? Vale, por último pasamos a funciones de estado. Bien, vamos a hablar un poco más de las funciones de estado. Lo primero es que su valor, o sea, el valor de las funciones de estado no depende ni del antes ni del después, siempre el presente. Las funciones de estado viven en el presente, básicamente, es decir, en cada instante de tiempo, qué características presenta. El volumen, la temperatura, presión, etc. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué más? Vale, por último, a estas funciones le vamos o sea, se van a caracterizar a veces por tener temperatura constante o presión constante, como os he dicho antes. ¿Os acordáis? Mira, aquí... Uy, ¿para qué lo borro? Aquí, cuando te he dicho que depende de todo esto, pues a lo mejor puedes tener una función que solo depende de la presión y del volumen y la T sea constante. ¿Qué significa? Significa que, pues mira, si T es constante, vamos a tener un proceso isotérmico. Si P es constante, vamos a tener un proceso isobárico. Y
si V es constante, vamos a tener un proceso isócoro. Así, ¿vale? También hablamos de caminos, es decir, si por ejemplo tú vas de un estado a uno B y te dicen que de A a B el T es constante, pues digamos que coges el camino isotermo, ¿vale? En fin, eso lo veremos con problemas más adelante, no os preocupéis. Por ahora, pues vamos a pasar ya a lo que es la termodinámica. Y el tema lo vamos a llamar el primer principio de la termodinámica, porque es que vamos a ver el primer principio, no hay más. Bien, venga, empecemos.